Buenos días, mis queridos hermanos. Le ruego a nuestro Dios que nos acompañe en este día, que nos envíe su Espíritu, que nos capacite, que podamos entender su mensaje, su perspectiva. Hoy, mis queridos hermanos, vamos a hablar sobre la ley. Vamos a tratar de entender cuál es la ley, cómo se manifiesta, cuál es su propósito. Porque desgraciadamente, mis queridos hermanos, no entendemos la ley, no entendemos la profundidad, ¿verdad? La reflexión que hoy tenemos preparadas la he titulado Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y vamos a tratar de entender qué es lo que nuestro Dios trata de enseñarnos, trata de explicarnos de tal manera que podamos entender su realidad, su perspectiva. El texto de la reflexión es otro capítulo del deseado de todas las gentes, que su título original es La ley del nuevo reino. Pero no nos equivoquemos, queridos hermanos. No nos habla del reino que ha de ser establecido, sino del reino que ha sido establecido. Y que desgraciadamente los profesos cristianos no han comprendido. Hoy vamos a tratar de entender este asunto y vamos a tratar de entender la ley que venimos explicando desde hace unas cuantas reflexiones, la ley que nuestro Dios puso en el hombre, en todos los seres creados en su creación, y que es el fondo del conflicto universal, y que desgraciadamente el ser humano no ha comprendido, ¿verdad? Este fondo del conflicto. No entiende cuál es el problema y cuál es la resolución. Y vamos a ver si hoy realmente por lo que el mismo Jesús nos dijo, si realmente lo comprendimos o comprendimos otra cosa. El tiempo de la Pascua se estaba acercando y de nuevo Jesús se dirigió hacia Jerusalén. Su corazón tenía la paz de la perfecta unidad con la voluntad del Padre. Este texto está colocado aquí justo al principio porque, mis queridos hermanos, esta es la ley. En esta frase está la ley, pero no la entendimos. Su corazón, su mente, la de Jesús, tenía la paz de la perfecta unidad con la voluntad del Padre. Este es su propósito en todos los seres creados. Y en esta ocasión también se cumple en Cristo, como el segundo Adán. Esta es la ley que el hombre ha perdido por desconfianza, por desobediencia, ¿verdad? Y con paso ansioso avanzaba hacia el lugar del sacrificio. Pero un sentimiento de misterio, de duda y temor sobrecogía a los discípulos. El Salvador iba delante de ellos y se espantaban y le seguían con miedo. Otra vez Jesús llamó así a los 12 y con mayor claridad que nunca les explicó su entrega y sufrimientos. He aquí, dijo él, subimos a Jerusalén y serán cumplidas todas las cosas que fueran escritas por los profetas del Hijo del Hombre. Porque será entregado a las gentes. Por lo tanto, aquí no es un sacrificio voluntario, mis queridos hermanos. Los vuelvo a apuntar una y otra vez. Y quizás alguno estará pensando de por qué estoy tan empeñado con esto. Queridos, es clave. Si nosotros no entendemos
las cosas en su orden correcto, al final estaremos engañados. Tenemos que tener claro la verdad, clara la verdad. Por eso lo resalto tanto, no por otra razón. Y no es con el deseo de convencer, sino despertar una inquietud en vuestra mente y que busquéis, que os aseguréis que aquello que creéis es la verdad. Porque si la verdad no habita en nosotros, no entraremos en el reino de Dios, porque no aguantaremos la prueba final. Por eso lo resalto. No quiero convencer a nadie de nada. Todas esas reflexiones, todo este trabajo, no es para convencer, sino para despertar en vosotros el deseo, la hambre de comer y beber la carne y la sangre de Cristo, es decir, estudiar la verdad. Hemos de preparar una última generación que no sea engañada. Por eso lo resalto, mis queridos hermanos. No tengo otro propósito. Por mí queréis lo que queráis, lo que os parezca. Pero que lo sepáis, que no pasaremos el tiempo de prueba con engaños. Nadie entrará en el reino de Dios sin entender en toda su profundidad el conflicto y su resolución. Por eso lo resalto. Porque será entregado a las gentes y será escarnecido e injuriado y escupido, y después que le hubieren azotado, le matarán. Y la cruz fue un asesinato, bajo la obra y el engaño maestro del enemigo de Dios. Si no logramos entender esto, tenemos un problema grave de fondo. Mas el tercer día resucitará. Pero ellos nada de estas cosas entendían, y esta palabra les era encubierta, y no entendían lo que se decía. Me parece que lo mismo que nosotros, ¿verdad? ¿No habían proclamado poco antes por doquiera el reino de los cielos se ha acercado? ¿No había prometido Cristo mismo que muchos se sentarían con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de Dios? ¿No había prometido a cuantos lo habían dejado todo por su causa 100 veces tanto en esta vida y una parte en su reino? ¿Y no había hecho a los 12 la promesa especial de que ocuparían puestos de alto honor en su reino, a saber que se sentarían en tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel? Acababa de decir que debían cumplirse todas las cosas escritas en los profetas concernientes a él. ¿Y no habían predicho a los profetas de la gloria del reino de Mesías? Frente a estos pensamientos, sus palabras tocante a su entrega, persecución y muerte parecían vagas y confusas. Ellos creían que a pesar de cualesquiera dificultades que pudieran sobrevenir, el reino se establecería pronto. Y fijaos lo que entendieron ellos y haced el paralelo con hoy. Juan, hijo de Zebedeo, había sido uno de los dos primeros discípulos que siguieran a Jesús. Él y su hermano Santiago habían estado entre el primer grupo que había dejado todo por servirle. Alegremente habían abandonado su familia y sus amigos para poder estar con él. Habían caminado y conversado con él. Habían estado con él en el retiro del hogar y en las asambleas públicas. Él había quietado sus temores, aliviado sus sufrimientos y confortado sus pesares. Los había librado de peligros y con paciencia y ternura les había enseñado hasta que sus corazones parecían unidos al suyo y en su ardor y amor anhelaban estar más cerca de él que nadie en su reino. En toda oportunidad posible, Juan se situaba junto al Salvador y Santiago anhelaba ser honrado con una estrecha relación con él. La madre de ellos era discípulo de Cristo y le había servido generosamente con sus recursos. Con el amor y la ambición de una madre por sus hijos, codiciaba para ellos el lugar más honrado en el nuevo reino. Por esto, los animó a hacer una petición.
La madre y sus hijos vinieron a Jesús para pedirle que les otorgara algo que anhelaban en su corazón. ¿Qué querréis que os haga?, preguntó él. Jesús. La madre pidió: di que se sientan estos dos hijos míos, el uno a tu mano derecha y el otro a tu izquierda, en tu reino. Jesús los trató con ternura y no censuró su egoísmo por buscar preferencia sobre sus hermanos. Y mis queridos hermanos, quiero atraeros la atención aquí sobre un asunto. Fijaos que nos habla de Juan y de Santiago, que estuvieron con Jesús desde el principio, ¿verdad? Sin embargo, fijaos aquí, dice, Jesús los trató con ternura y no censuró su egoísmo por buscar preferencia sobre sus hermanos. Pero, ¿es posible estar con Jesús y no comprender a Jesús? ¿Os dais cuenta? Aquí estaba al final de su ministerio. Estaba a punto de ir a Gólgota, ¿verdad? Al Calvario. Y después de 3 años y medio de obra con Cristo, no lo habían comprendido. Porque fijaos, ¿qué espíritu estaba en ellos? Egoísmo por buscar preferencia sobre sus hermanos. Quiero que os quedéis con esto, porque vais a ver la diferencia entre la ley y lo que no es la ley, ¿verdad? Jesús aquí los trató con ternura porque habían estado con él desde el principio y porque entendía lo que se manifestaba en ellos, ¿verdad? Pero sabía perfectamente que no lo habían entendido, ¿verdad? Leía sus corazones y conocía la profundidad de su cariño hacia él. El amor de ellos no era un afecto meramente humano. Aunque fluía a través de la terenidad de sus conductos humanos, era una emanación de la fuente de su propio amor redentor. Él no lo criticó, sino que lo ahondó y purificó. Dijo, atentos a estas palabras, porque son fundamentales. ¿Podéis beber el vaso que yo he de beber y ser bautizados del bautismo de que yo soy bautizado? Ellos recordaron sus misteriosas palabras que señalaban la prueba y el sufrimiento, pero contestaron confiadamente, podemos. Aquí nos recuerda a Pedro, ¿verdad? Él también experimentó esta sensación. Sin embargo, no sabían lo que acaban de decir. Y vamos a entenderlo enseguida, ¿verdad? Consideraban que sería el más alto honor demostrar su lealtad compartiendo todo lo que aconteciera a su Señor. Y en verdad, así pasó. Y dijo Cristo, porque sabía lo que va a pasar, ¿verdad? A la verdad, mi vaso beberéis, y del bautismo de que yo soy bautizado, seréis bautizados, dijo él. Delante de él había una cruz en vez de un trono, y por compañeros suyos, a su derecha y a su izquierda, 2 malhechores. Pero, ¿por qué Jesús es tan seguro en lo que afirma? A la verdad, mi vaso beberéis, y del bautismo de que yo soy bautizado, seréis bautizados. No sé si recordáis, y aquí tendríamos mucho que hablar, pero mi intención en esta mañana no es alargarme tanto en esto. Pero pensad por un momento, ¿y si los fariseos hubiesen aceptado a Cristo y su obra? ¿Y si Cristo no hubiese tenido que ir a la cruz? ¿Por qué digo esto? Porque quiero despertar en vuestra mente preguntas para que busquéis soluciones, ¿verdad? Recordad que hemos dicho siempre que de aquí, de esta tierra, no sale nadie. Porque ¿qué es lo que el enemigo de Dios no quiere que ocurra? Que haya una última generación. Si no hubiese matado a Cristo,
hubiese tenido esta última generación en aquel momento. Cristo hubiese llenado la tierra y hubiese dado a conocer su mensaje. Recordad que solo les bastó un pequeño viaje, el camino de Maús, con los 2 discípulos, para hacerles entender todo lo que ha acontecido, explicándoles las Escrituras, en un solo pequeño viaje. Pues imagínense haber explicado todo esto a toda la humanidad. Podéis entender que por eso Cristo les dice a los apóstoles: todo aquel que me sigue, tome su cruz, porque su final no puede ser otro más que este. El enemigo de Dios matará a todo aquel que busca la santidad, la comunión, la unión con la divinidad, ¿verdad? El propósito de Dios, la ley. Y si pensamos, una vez que estamos entendiendo esto, mirad toda la historia, leed la Biblia desde esa perspectiva y vais a empezar a entender realidades profundas, ¿verdad? Entonces entenderemos quién es detrás de muchos acontecimientos de las Escrituras que nosotros no hemos entendido. Y por qué, en fin, no me quiero ir por este camino, ¿verdad? Pero sabemos que en la última generación no será necesario más sangre. Dios preservará a sus hijos, ¿verdad? A todos aquellos que proclaman el mensaje del tercer ángel, que es la justicia de Cristo, ¿verdad? Porque no es necesario más muerte, más sangre. Ya se ha hecho la demostración, ¿verdad? Pero en realidad el enemigo de Dios lo que busca, y lo buscará hasta el último momento, es que no haya esta última generación. Por lo tanto, buscará matar a todo aquel que busca esta unidad de lo divino y lo humano, esta reconexión, ¿verdad? Por esto Cristo les dice lo que les dice, porque sabía lo que les pasará. Y de hecho, les pasó a casi a todos los apóstoles, menos a Juan, ¿verdad? Juan y Santiago tuvieron que participar de los sufrimientos con su maestro. Uno fue el primero de los hermanos que pereció a espada, el otro, el que por más tiempo hubo de soportar trabajos, vituperio y persecución. Sabemos que murió en Patmos, ¿verdad? Mas el sentaros a mi mano derecha y a mi izquierda, mas el sentaros a mi mano derecha y a mi izquierda, continuó Jesús, no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está aparejado de mi Padre. Y fijaos, estad atentos a partir de aquí porque trata de ayudarnos a entender la ley. ¿Cómo se manifiesta la ley? Fijaos, en el reino de los cielos no se alcanza la posición por favoritismo. Y recordad, Cristo dijo que Él ha traído el reino de los cielos. Por lo tanto, ¿dónde está el reino de los cielos? Nosotros estamos mirando al futuro, pero que el reino de los cielos ya está en medio de nosotros o debería de estar. Esto viene a explicarnos precisamente ahora, ¿verdad? ¿Cómo se manifiesta la ley? Y así podemos entender cómo hemos entendido la ley, ¿verdad? El reino de Dios. Porque este es el reino de Dios. La ley, ¿cómo se manifiesta? ¿Cómo la entendemos? ¿Cómo la vivimos? ¿Verdad? Esto es lo que va a tratar de explicarnos a partir de este momento. Fijaos lo que dice. En el reino de los cielos no se alcanza la posición por favoritismo. No se la gana ni se la recibe como un regalo arbitrario. No se recibe como un regalo arbitrario. Recordad el final del día de la expiación, el decreto divino. Nos está hablando de esto, queridos. No se recibe como un regalo arbitrario. Es el resultado del carácter. ¿Ahora entendemos?
¿Qué dijimos nosotros que es el pasaporte para entrar en el reino de Dios? El carácter. Fijaos lo que nos dice. La corona y el trono son las prendas, la ropa, ¿verdad?, que se nos da. ¿Entendéis? Símbolos, metáforas, ¿entendéis lo que nos habla? De una condición alcanzada, dice. ¿Entendéis de lo que nos habla? Son las aras de la victoria sobre sí mismo por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí nos habla de el día de la expiación, queridos, de la purificación y de cómo al final del día de la expiación recibiremos su espíritu en este templo. Porque por eso nos dice la corona y el trono son las prendas, la ropa blanca, ¿entendéis la metáfora? De una condición alcanzada, dice. Son las aras de la victoria sobre sí mismo por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora entra a profundizar en este asunto. Largo tiempo después, cuando se había unido en simpatía con Cristo por la participación de sus sufrimientos, el Señor le reveló a Juan cuál es la condición de la proximidad en su reino. Al que venciere, dijo Cristo, yo le daré que se siente conmigo en mi trono. Y hemos hablado de los 144.000 y qué es lo que pasará con ellos en el reino de Dios, ¿verdad? Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono, al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios. Y nunca más saldrá fuera del templo, ¿verdad? Es decir, nunca más habrá pecado, nunca más se separa del Padre, ¿verdad? Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y mi nombre nuevo. El apóstol Pablo escribió, porque yo ya estoy para ser ofrecido y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. El que estará más cerca de Cristo será el que en la tierra haya bebido más hondamente del espíritu de su amor desinteresado. ¿Qué es la ley? ¿Qué son los 10 mandamientos? ¿Entendéis, mis queridos hermanos? El que estará el que estará más cerca, dice, de Cristo, será el que en la tierra haya bebido más hondamente del espíritu de su amor desinteresado. Corintios 13, por ejemplo, ¿verdad? Amor que no hace sin razón, no se ensancha, no busca lo suyo, no se irrita, no piensa el mal. Amor que mueve al discípulo como movía al Señor a dar todo, a vivir, trabajar y sacrificarse, aún hasta la muerte, para la salvación de la humanidad. ¿Qué es la ley? Ahora podemos entender, mis queridos hermanos, cuál era y es la ley del reino de Dios. ¿Podéis entender? Y ahora podéis entender qué son los 10 mandamientos, el reflejo del carácter de Dios. ¿Podéis entender la profundidad de este asunto? Por eso he tratado de traerlo aquí, mis queridos hermanos, esta reflexión para que podamos entender la profundidad del conflicto. Este es el conflicto, la ley, queridos hermanos, y cómo se ha de manifestar la ley. Y que nosotros podamos entender si esta ley está en nosotros o no lo está, ahora, a través del Consolador. Porque este fue el propósito de lo que vino a ser Cristo. Por eso se fue hasta el Calvario, para que podamos ser reconectados con ese Espíritu. Y la pregunta es, ¿tenemos al Espíritu? ¿Tenemos la ley? Porque esto es la ley, queridos. Es así como se manifiesta la ley. Es así como viviremos en el reino de Dios, queridos, bajo esta ley.
y el reino de Dios ya ha sido traído. Su ley, el Consolador. ¿Podemos entender el fondo del problema? Este espíritu se puso de manifiesto en la vida de Pablo. Él dijo, porque para mí el vivir es Cristo, porque su vida revelaba a Cristo ante los hombres, y el morir es ganancia. Por lo tanto, ¿entendéis cuando está diciendo aquí para mí vivir es Cristo? No vivo yo, sino que vive Él, su ley, en mí. Por eso dice, para mí morir es ganancia, porque pasar el descanso, cuando despertaré, estaré en el reino, bajo esta ley. ¿Entendéis lo que trata de decirnos? Y el morir es ganancia, ganancia para Cristo. La muerte misma pondría de manifiesto el poder de su gracia, de su espíritu, de su ley. ¿Entendéis de lo que nos habla? Y ganaría almas para él. Será engrandecido Cristo en mi cuerpo, dijo él, o por vida o por muerte. ¿Y cómo será engrandecido Cristo? Porque su ley, su espíritu, habita en mí y se manifiesta como lo leímos antes. No busca lo suyo, no se irrita, no piensa al mal. Amor que mueve al discípulo como movía al Señor a dar todo, a vivir, trabajar y sacrificarse aún hasta la muerte para la salvación de la humanidad, para mi prójimo. ¿Entendéis qué es la ley? Cuando los 10 se enteraron de la petición de Santiago y Juan, y fijaos que no es la ley. Fijaos lo que no es la ley, cómo se manifiesta la no presencia de la ley. Fijaos, cuando los 10 se enteraron de la petición de Santiago y Juan, se disgustaron mucho. El puesto más alto en el reino era precisamente lo que cada uno estaba buscando para sí mismo, y se enojaron porque los 2 discípulos habían obtenido una aparente ventaja sobre ellos. ¿Y de dónde era este espíritu? ¿Qué ley es esa? Es el anticristo, queridos. Esto es cómo se manifiesta la no presencia de la ley de Dios en nosotros. Es el egoísmo, es vanidad personal. Yo primero, por encima de mis hermanos. Sin embargo, la ley dice que yo tengo que dar todo a vivir, trabajar y sacrificarme para la salvación de la humanidad, para mis hermanos. Es decir, la no ley, o la antiley, por llamarlo de alguna manera, se manifiesta en el egoísmo, en supremacía, y la ley de Dios se manifiesta en morir uno a sí mismo y entregarse para salvar a la humanidad. ¿Tenemos la ley, queridos? ¿Qué ley se manifiesta en la iglesia? ¿La de Dios o la del anticristo? Pensad profundamente, porque esto no es ninguna broma. Y mucha gente piensa que será salva. Pues ¿sabéis bajo qué ley seremos juzgados? ¿Sabéis bajo qué ley? Bajo esta misma ley, queridos. Bajo esta misma ley. Y cuando venga Cristo, no nos conocerá. ¿Sabéis por qué? Porque su ley no está en nosotros. Y por eso no nos conoce. Recordad a los que estaban a la izquierda y a los que estaban a la derecha, ¿verdad? Y dice, no os conozco. Porque algunos hicieron las cosas como los de aquí, los que hablamos todos los demás discípulos, y algunos entregaron su vida para la salvación de almas, para la gloria de Cristo. ¿Verdad? Unos quisieron supremacía y otros murieron para no tenerla, para poner a Cristo como el supremo. ¿Entendéis la ley? Otra vez pareció renovarse la contienda en cuanto a cuál sería el mayor, cuando Jesús, llamándolos así, dijo a los indignados discípulos, «Sabéis que los que se ven ser príncipe entre las gentes se enseñorean de ellas,
y los que entre ellas son grandes tienen sobre ellas potestad. Mas no será así entre vosotros, porque si es así entre vosotros, no os conozco. ¿Entendéis la profundidad? En los reinos del mundo, la posición significaba engrandecimiento propio. ¿Qué ocurre en la iglesia? ¿Qué ocurre en el pueblo de Dios? ¿Qué es lo que deseamos? ¿Ser primeros? ¿Ser vistos? ¿Ocupar las mejores posiciones? ¿Hemos entendido la ley? Se obligaba al pueblo a existir para beneficio de las clases gobernantes. La influencia, la riqueza y la educación eran otros tantos medios de dominar al vulgo para que sirviera a los dirigentes. Las clases superiores debían pensar, decidir, gozar y gobernar. Las inferiores debían obedecer y servir. ¿De quién es esa ley? ¿Entendéis la antiley o la falta de ley de Dios? Pues así se manifiestan. ¿Es eso lo que está pasando en medio de la iglesia? Fijaos, la religión, como todas las demás cosas, era asunto de autoridad. Autoridad, dice. ¿Está pasando esto en la iglesia? Pensemos profundamente. Viene a explicárnoslo de todas maneras. Se esperaba que el pueblo creyera y practicara lo que indicaran sus superiores. Se desconocía totalmente el derecho del hombre como hombre de pensar y obrar por sí mismo. Yo no lo sé si realmente entendéis lo que trata de decirnos aquí, mis queridos hermanos. Pero mucha gente se perderá precisamente por eso, por esa autoridad ejercida en medio del pueblo de Dios, en la iglesia. Porque ahora viene a explicarnos cómo funcionan las cosas en el reino de Dios. Cristo estaba estableciendo un reino sobre principios diferentes. Él llamaba a los hombres no a asumir autoridad, sino a servir, a sobrellevar los fuertes las flaquezas de los débiles. Pero que en la iglesia los débiles sirven a los fuertes, porque los fuertes ejercen autoridad. ¿Entendéis? El poder, la posición, el talento y la educación colocaban a su poseedor bajo una obligación mayor de servir a sus semejantes. ¿Es esto lo que está pasando en la iglesia? Aún al menor de los discípulos de Cristo se dice, porque todas las cosas son por vuestra causa, porque sois pobres, desamparados, solos, sin ayuda, pues todas esas cosas están construidos para los pobres, para vuestra causa, para los necesitados, para los desamparados. ¿Entendéis? ¿Y es así como funciona la iglesia? ¿Seguro? El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entre los discípulos, Cristo era en todo sentido un guardián, un portador de cargas. Él compartía su pobreza, practicaba la abnegación personal en beneficio de ellos, iba delante de ellos para allanar los lugares más difíciles y pronto iba a consumar su obra en la tierra entregando su vida. El principio por el cual Cristo se regía debe regir a los miembros de la iglesia, la cual es su cuerpo. Y atento a lo que dice aquí. El plan y fundamento de la salvación es la ley. Es el amor. Esta es la ley, queridos hermanos. Bajo esta ley
seremos juzgados. ¿Podéis entender? Y ahora la gran pregunta es, ¿obedecemos la ley? ¿Obedecemos a nuestro Redentor? ¿O estamos bajo el amparo de la antiley? Queremos ser primeros, que se nos sirvan, que nos reconozcan, que nos vean. Porque la auténtica ley sirve hasta la muerte si es necesario. ¿Entendéis la profundidad del conflicto, mis queridos hermanos? ¿Y entendéis dónde estamos y cómo estamos? ¿Está el reino de Dios en medio de nosotros? ¿Está la ley del amor en medio de nosotros? Espero que podáis entender las profundidades, mis queridos hermanos, porque vivimos bajo engaño. Yo sé que lo estoy diciendo una y otra vez, y nadie, casi nadie se lo cree. Pero analizad vosotros, ¿bajo qué ley vivimos? ¿Estamos bajo la ley del reino de Dios? ¿El amor? ¿Desinteresado hasta la muerte si es necesario? ¿O estamos bajo la antiley? El otro espíritu. Analicemos, profundicemos, mis queridos hermanos. En el reino de Cristo, los mayores son los que siguen el ejemplo dado por Él y actúan como pastores de su rebaño. Dios es el primero. La pirámide que conocemos de autoridad en este mundo, pues en el reino de Dios es revertida. Y el que la sostiene en el punto de abajo es Dios. Dios lo sostiene todo. Y según va subiendo, todos los demás sirven a todos los demás. De tal manera que el más débil es el más honrado, más servido, ¿verdad? Para Él es todo. Como dice aquí, porque todas las cosas son por vuestra causa. Para que entendamos con nuestra mente de este mundo, porque es que en el reino de Dios la ley del amor funciona distinto, queridos. No nos entra en la cabeza esto. No podemos percibirlo. Sin embargo, Cristo vino para ser modelo, para enseñarnos la ley. Ahora podéis entender cómo nos habla del conflicto universal, del fondo del problema, en metáforas, en formas, en ejemplos, en su vida. ¿Podéis entender lo que vino a hacer? Espero que sí, mis queridos hermanos. Y espero que ahora podéis entender la ley. Esta es la ley, dicha por Cristo mismo. Ama a tu prójimo como a ti mismo y a tu Dios. ¿Vivimos bajo esta ley? ¿Estamos en el reino de Dios? Porque si no vivimos bajo esta ley, entonces podemos estar seguros que no hemos entrado aún en su reino, que está aquí, en medio de nosotros, desde Pentecostés. ¿Podéis entender? Las palabras de Pablo revelan la verdadera dignidad y honra de la vida cristiana, por lo cual, siendo libre para con todos, me he hecho siervo de todos. Esto significa vivir en el reino de Dios, tener la ley en medio de tu corazón, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. En asuntos de conciencia, atentos aquí, en asuntos de conciencia, el alma debe ser dejada libre. Ninguno debe dominar otra mente, juzgar por otro o prescribirle su deber. ¿Y no es eso lo que está pasando en la iglesia? Dios da a cada alma libertad para pensar y seguir sus propias convicciones. Ay, si entenderíamos esto, qué bien sería, ¿verdad? De manera que cada uno de nosotros dará a Dios razón de sí. Ninguno tiene el derecho de fundir su propia individualidad en la de otro.
En todos los asuntos en que hay principios en juego, cada uno está asegurado en su ánimo. En el reino de Cristo no hay opresión señoril ni imposición de costumbre. Los ángeles del cielo no vienen a la tierra para mandar y exigir homenaje, sino como mensajeros de misericordia para cooperar con los hombres en la elevación de la humanidad. Ahora entendemos cómo se manifiesta la ley y de qué ley nos habla el Evangelio, mis queridos hermanos y hermanas también. Podemos entender la ley, los principios y las palabras mismas de la enseñanza del Salvador en su divina hermosura permanecieron en la memoria del discípulo amado. En sus últimos días, el pensamiento central del testimonio de Juan a las iglesias era, y de aquí resultó el título que yo le puse a esta reflexión, porque esta es la ley, queridos. Que nos amemos unos a otros. En esto hemos conocido el amor, porque Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Y apenas entonces es cuando estamos en su reino. No antes. No antes. Tal era el espíritu que animaba a la iglesia primitiva, y tal será el espíritu que animará la iglesia de la última generación. Después del derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés y al final, ¿verdad? La multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo algo de lo que poseía, mas todas las cosas les eran comunes. Ningún necesitado había entre ellos. Esta es iglesia, queridos. Esta es unión. Esta es la ley. Y los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús con gran esfuerzo, y gran gracia era en todos ellos. Espero, mis queridos hermanos, que habéis podido entender la ley. ¿Cuál es la ley del reino de Dios? ¿Cuál es el asunto del conflicto? ¿Cómo se manifiesta? ¿Cómo se ejercita esta ley en medio de su pueblo? Y si nosotros no experimentamos esta ley, no hemos entrado aún en su reino. Por lo tanto, en su venida no nos conocerá. Espero, mis queridos hermanos, que habéis podido entender esta realidad. Le pido a nuestro Señor que nos envíe su Espíritu, que nos capacite, que reflexionemos y entendamos bien, en profundidad, este asunto, queridos. Este es el fondo del conflicto del reino de Dios. Y bajo este entendimiento, bajo esta ley, su Espíritu en nosotros viviremos en la eternidad. De manera no egoísta, sino de servicio, de entrega total, desinteresada. Esta es la ley. Este es el reino de Dios. Espero que hemos podido entender esta reflexión. Os invito a que vosotros reflexionéis y que en verdad podéis tomar vuestras decisiones y entrar con conocimiento en el reino de Dios bajo su ley, en obediencia, adorando en verdad al Rey de Reyes. Os deseo, mis queridos hermanos, que tengáis un próspero día y que en todo lo que os he dicho, os lo he dicho en nombre de Cristo Jesús. Amén.